Doctor, muy buenos días. Una consulta. Justamente hemos recurrido a usted para hablar sobre lo que está pasando con las principales autoridades de nuestro país. Pero claro, se manejan varios términos que jurídicamente de repente no los entendemos. Por ejemplo, estupro, pedofilia, trata y tráfico de personas, abuso deshonesto, abuso de poder, ese tipo de cosas que no entendemos y queremos obviamente su participación para que de alguna manera podamos tener una visión clara de estos conceptos, para que, bueno, la gente también sepa de lo que se está hablando en los ámbitos políticos y también sociales de nuestro país. Buenos días. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenos días. Primero, obviamente, agradecerte por la invitación y presto para disipar estos temas jurídicos. Bien, vamos a empezar por un tema que me llamó mucho la atención. Lo están acusando al señor Evo Morales de estupro, pero en algunas ocasiones hablan también de pedofilia. Creo que los términos no son los mismos y no están bien utilizados. Sí, definitivamente tenemos que tomar en cuenta siempre lo que manifiesta y lo que tipifica el Código Penal, ¿no? Y en este caso, obviamente, se ha hecho una adecuación a un tipo que sería el tipo penal de estupro, no así el de pedofilia. Primero hay que tomar en cuenta que el término pedofilia no está catalogado dentro de nuestro Código Penal, sí adecuado el tema del estupro. Entonces, el estupro sí está en estos parámetros y obviamente se está tomando en cuenta, si no me equivoco, dos tipos penales, que son el tipo penal de estupro y el tipo penal de trata y tráfico de personas. Sí, exactamente. A ver, podemos definitivamente hacer la conceptualización de ambos tipos penales, el estupro y el trato y la trata y tráfico de personas, por favor. Claro que sí, el estupro, oh, querido Iván, tiene que ver con la persona que mediante acto de seducción o algún tipo de engaño tuviera acceso carnal con una persona, con una menor de edad, en este caso, mayor de 14 años y menor de 18 años, ¿no? Entonces, básicamente este elemento se adecuaría a esa conducta, ¿no? Básicamente lo que se menciona es que esta persona, este señor, habría tenido un hijo, una hija, si no me equivoco, con una niña de 15 años. Y al ser obviamente alguna persona adulta, estaría adecuando su conducta a este tipo penal, es decir, con una menor que es mayor de 14 años y que es menor de 18 años. Ahora, se dice que dentro de esta relación ha habido consentimiento. ¿Eso influye de alguna manera en la tipificación justamente del estupro? De ningún modo, de ningún modo. Primero porque tenemos que tomar en cuenta un aspecto legal sumamente básico que tiene que ver con la capacidad de obrar. Una persona desde el momento de su nacimiento cuenta con un tipo de capacidad que es la capacidad jurídica, es decir, los derechos que se me otorga como persona. Por ejemplo, cuando un bebé nace, tiene el derecho a la vida, derechos a la salud, a la protección por sus padres, todo ese tipo de derechos que están en un conglomerado constitucional que te dan una serie de garantías, digamos, para que tú puedas subsistir. Pero del mismo modo, existe otro tipo de derechos que se adquieren con la mayoría de edad, es decir, la capacidad de obrar. Es cuando yo puedo decidir y puedo tomar voluntad de mis actos. En ese sentido, la norma y obviamente la Constitución Política del Estado nos menciona que la capacidad de obrar, o perdón, sí, la capacidad de obrar es un derecho que se adquiere a los 18 años. Antes de los 18 años, por mucho que tú otorgues cualquier tipo de consentimiento, lo que estás haciendo es que estás emitiendo una voluntad nula porque no tienes esa capacidad de manifestar algún tipo de decisión. Es como el derecho al voto. El derecho al voto se adquiere a los 18 años y tienes la capacidad de elegir un representante o cualquier otro tipo de funcionario público o autoridad. Lo mismo pasa con el tema del estupro. Una niña de entre 14 y 18 años, al no tener esa capacidad de decisión, no puede consentir ningún tipo de acto y por lo tanto no existe esa figura del consentimiento dentro del tipo penal de estupro. Ahora, dicen que este caso ya había sido visto en una anterior ocasión.
por justamente el tema de estupro. Sin embargo, no le han dado curso y ahora están entrando por el otro tema que es trata y tráfico de personas. Eh, Cuando es estupro, puede no darse justamente esta figura de admisión, por ejemplo, por parte de las autoridades. Wilmer, porque a mí me parece medio extraño esta situación, digamos, ¿no? Que se haya rechazado el caso en su momento y ahora se pueda volver a retomar. Ya la abogada dice que el tema ya es un tema juzgado y que ya no se puede volver a ver el tema. Son situaciones jurídicas muy singulares, querido Iván. Ujú, Básicamente lo que tendríamos que tomar en cuenta es cuáles han sido los parámetros en ese entonces y si es que las características de ese delito corresponden a esta figura, ¿no? Entonces, todavía no tenemos muchas luces de cuál ha sido el proceso del 2020, si no me equivoco, donde ya había un inicial, ya se había iniciado un proceso. ujú, Habría que analizar si este proceso se ha iniciado bajo las mismas características. Entendemos que no simplemente sería esta persona la víctima, sino que ha habido más niñas que habrían de algún modo sido o relacionadas con el señor Evo Morales y en ese sentido, obviamente, tendríamos que ver si esa figura se adecuaría a lo que es el 2020 y si sería la misma figura entonces, ¿no? Claro, evidentemente lo que la defensa del señor Evo Morales está planteando es que existe un principio jurídico que se llama non bis in idem. Nadie podrá ser juzgado dos veces por un mismo hecho, ¿no? ujú. Entonces, si en algún momento se ha juzgado este hecho en el 2020, la defensa está diciendo que en este momento no se podría volver a juzgar por ese mismo hecho a 2024. No están negando la comisión del delito, valga decir, no están diciendo yo no he cometido el delito, están diciendo ya se me juzgó en ese momento, se rechazó la denuncia y otra vez no me pueden iniciar un nuevo proceso. Entonces, esa es la figura jurídica que está utilizando la defensa. Ahora, yo aquí tengo una puntualización y quiero que tú me digas, obviamente, sin pensar que es Evo o cualquier otra persona, ¿no? Dice, ya se juzgó. ¿Qué significa juzgar? ¿Presentar una denuncia y que sea rechazada por el juez ya es juzgar o podemos volver a presentar la denuncia con mayor cantidad de pruebas y recién entrar a un juicio? ¿Eso es juzgar o no? Porque lo que parece es que se rechazó el proceso y no se pudo ingresar el proceso y la defensa está tomando como cosa juzgada. Claro. Existen dos elementos que se toman en cuenta cuando se inicia una denuncia. El primer elemento puede ser que la denuncia no ha sido aceptada como tal. Es otro elemento, ¿no? Entonces, cuando no ha sido aceptada la denuncia como tal, nunca ha surtido efectos de derecho. Pero por el contrario, si la denuncia fue aceptada y si se ha emitido cualquier tipo de procedimiento y no se ha llevado a cabo, porque para rechazar una denuncia basta, por ejemplo, con que se pase el tiempo y el denunciado no se haya presentado a declarar. Entonces, el juez puede conminar al fiscal a que presente una resolución, sea de imputación o de rechazo. Y en el caso de que no haya habido declaraciones o actos investigativos, le correspondería al fiscal únicamente rechazar. Pero obviamente ya ha existido la tramitación de una investigación que no ha aportado elementos y por lo tanto correspondería un rechazo. Eso para el caso de Evo Morales o por el caso de cualquier otra persona, ¿no? Y ahora, si en el caso de que esta denuncia se hubiese desestimado, que significa de que presentada la denuncia, inmediatamente el fiscal dijo que no hay elementos y se ha desestimado, quiere decir que nunca se ha presentado esa denuncia y podría desde ahí tal vez iniciarse una nueva denuncia, ¿no? Ya, perfecto. Ahora, una de las cosas que dicen es que, claro, no sé, en su momento no se volvió a insistir con el tema y pasó el tiempo y bueno, ya se había desestimado. Pero ahora está surgiendo la otra figura que se llama trata y tráfico de personas. ¿Qué es la trata y tráfico de personas? Que sería de repente ahora la parte fundamental de la nueva acusación contra Evo Morales. Claro, en el tema de la trata y tráfico de personas, te comento que son delitos sumamente más delicados, si queremos llamarlo desde ese punto de vista, y que obviamente tiene que ver con que una persona en contra de la voluntad de otra, Ujú. realice la captación de, en este caso, una menor de edad para fines, por ejemplo, de transporte, fines sexuales,
traslados, por ejemplo, que están tomando en cuenta mucho ese elemento, ¿no? Porque si escuchamos más o menos las versiones que se están dando, es que dicen que a esta niña la han trasladado desde Tarija hasta la ciudad de La Paz, acompañado al presidente en determinados momentos, la han llevado a uno y otro lado, y eso ha sido, según lo que mencionan, con fines sexuales. Entonces, desde ahí estamos hablando de una trata de personas cuando a esta menor de edad que no tiene voluntad, que no tiene capacidad, que no tiene la funcionalidad como cualquier persona adulta para estar en uno u otro departamento, ha sido trasladada por alguien y obviamente ha cumplido algún tipo de fin, en este caso sexual, ¿no? Entonces la han trasladado, la han tratado, por eso se dice trata de personas, de llevar, captar una persona, una menor de edad en este caso, de un lugar a otro, y obviamente al ser menor de edad también agrava la situación. Bien, entonces podría tener igual dificultades el expresidente Evo Morales, si es que esto procede, ¿no? ¿Cuáles son las penas por trata y tráfico de personas, Wilmer? Te comento que la trata y tráfico de personas tiene por lo menos 15 años de presidio. De 15 a 20, 15 a 25 años de presidio. No, y obviamente al ser menor de edad, esta pena se agrava mucho más. Ahora, ¿esto se puede llevar de oficio de parte de la fiscalía o tiene que haber un denunciante? Esa es justamente la medida entre los dos y la diferencia entre los dos delitos, ¿no? El delito de estupro, por ejemplo, requiere la instancia de parte. Es un delito de acción pública a instancia de parte. ¿Qué significa la instancia de parte? Que la víctima o sus familiares cercanos son las personas que deberían ejercer la denuncia. Es decir, yo denuncio y recién activo al Ministerio Público para que el Ministerio Público, en este caso, inicie las investigaciones sobre un presunto delito, ¿no? Lo que está tratando de tergiversarse un poco aquí es que, que el Ministerio Público podría actuar de oficio, según la ley no podría, por lo menos en el delito de estupro, ¿no? Ujú, Pero en el delito de trata y tráfico de personas, al ser un delito incluso de lesa humanidad, tiene que ver con actuaciones de acción pública, pero que no requieren instancia de parte. Es decir, que el Ministerio Público sí podría tomar en cuenta estos elementos y obviamente actuar de oficio para iniciar las investigaciones. ahora, tú dices llevar a una persona menor de edad de un punto a otro, trasladarla, qué sé yo, con fines sexuales. Si hay consentimiento para ese traslado de los padres, sigue manteniéndose la figura de trata y tráfico. Definitivamente. Definitivamente. ¿Por qué? Porque yo puedo dar el consentimiento, por ejemplo, para que mi hijo vaya a la ciudad de Cochabamba a participar de algún tipo de torneo de fútbol o cualquier otro tipo de actividad. Entonces, otorgo el consentimiento para que mi hijo menor de edad acuda. Y la persona que la está llevando sería la persona encargada de llevarla, si te das cuenta, ¿no? Pero Ujú, cuando yo otorgo estos permisos de traslado, y se comprueba que estos permisos de traslado tenían que ver con temas sexuales, estamos hablando de trata y tráfico de personas y de complicidad, obviamente, de los padres, porque son las personas que en algún momento también han tenido conocimiento de que esta niña ha sido embarazada y de que esta niña ha tenido una hija. Entonces, ya estamos hablando de temas mucho más serios y que comprometen, obviamente, a los progenitores. ujú. Ahora, en el campo, por ejemplo, suele pasar, ¿no? Que mucha gente casa a las niñas porque han tenido un abuso, incluso, y dice que se haga responsable, ¿no? De mi hijita, ¿no? Y agarran Claro. y, digamos, han tenido un abuso deshonesto, el hombre es mayor de edad y la niña menor de edad, en algunos casos, se ha tenido que casar con la persona, con su agresor, ¿no? Eso Ujú. lo escuchamos, digamos, de forma rutinaria, o por lo menos se escuchaba antes mucho. Creo que aún en algunos casos se escucha. Obviamente el agresor resulta reconociendo al fruto de esa relación. ¿Esto atenúa de alguna forma el crimen o no? De ningún modo, Iván, de ningún modo. Y justamente es un uso antiguo. Si nosotros tomamos en cuenta lo que se daba en épocas de antaño, claro, incluso eran personas muy adultas que tenían relaciones con menores y era la suerte de una frase que recuerdo era, ahora me cumples. Ahora tienes que cumplir lo que has hecho. Entonces tienes que responsabilizarte por lo que has hecho. ¿No? Y obviamente lo que no se hacía es un tema de denuncia, por ejemplo, en ese caso, porque habían arreglado entre familiares o entre las personas y en ese sentido
no se llegaba, digamos, a ningún tipo de tema penal. Pero en las circunstancias en las que nos encontramos, difícilmente uno puede puede tomar o no tomar acción en estos casos. Obviamente, como personas nos compete, primero, si conocemos un tipo de hecho de estas magnitudes, obviamente el denunciarlo, y segundo, que nadie puede decir, no, ya hemos arreglado entre nosotros y por lo tanto no se puede meter la justicia. Aquí existe un delito que tiene que ser de algún modo investigado. Perfecto. Ese es un tema y me parece muy importante que lo aclaremos porque, claro, la gente dice, no, pero de repente lo has reconocido al niño y que no sé qué. Bueno, es un tema ya que eso se verá obviamente en la justicia. Vamos a pasar a otro tema, porque claro, hay dos acusaciones más que se ha hecho desde Cochabamba, pero ahí entra mucho la ley 348, ¿no ve? Lo que lo que criticábamos en algún momento, que la simple denuncia de una persona contra otra, una mujer en este caso, podría darse como un hecho que es real, digamos, ¿no? No se lo puedo cuestionar. Si alguien dice que el expresidente Morales la ha vejado sexualmente, la ha violado, entonces la justicia lo que tendría que hacer es creerle, de Claro, acuerdo a la ley 348, definitivamente. ¿no? Claro, Entonces, definitivamente. Lo que existe es una presunción de verdad, ¿no? Y la ujú, presunción de verdad, tanto en mujeres como en niños e incluso adolescentes, determina de que se tiene que presumir la verdad de la declaración de un menor de edad, de un adolescente o de una mujer en este caso, ¿no? Y si la mujer está mencionando de que ha sido de algún modo, como tú dices, vejada, ultrajada o violada, obviamente se tendrá que iniciar sobre esa denuncia una serie de investigaciones que tendrán que ver con eh, valoraciones psicológicas, exámenes médicos forenses y otro tipo de peritajes ya más especializados para demostrar lo que se está aseverando, pero obviamente tomando en cuenta de que ya se presume esa verdad como cierta. bien. Bueno, vamos a pasar al otro lado de la vereda, porque ya el presidente Luis Arce ha sufrido en las últimas horas una denuncia también, ¿no? Por, ¿y quién la está propiciando o auspiciando? El diputado Héctor Arce. Y dice él, después de las declaraciones de una joven que dice haber sido la enamorada, la novia del presidente Luis Arce, dice que se le va a iniciar un proceso por abuso de autoridad, uso indebido de bienes y servicios públicos, extorsión, acoso sexual, violencia psicológica o hecho pasivo y propio y por trata, dice. Hecho pasivo propio y por trata. Bueno, esas son las figuras más o menos que se están buscando, obviamente, para acusar al presidente Luis Arce. ¿Qué significan estas cosas, Wilmer? Vamos a empezar por el principio. Dice abuso de autoridad. Bueno, básicamente el abuso de autoridad, querido Iván, tiene que ver con la presión o con el forzamiento jerárquico a razón de un cargo, ¿no? Es decir, que yo busco que se realice determinada actividad o determinada situación en base a mi cargo jerárquico y obviamente la autoridad que yo ejerzo como, en este caso, funcionario público. Bueno, aquí dice uso indebido de bienes y servicios públicos y públicos. Bueno, dice que el presidente la llevó a algunos lugares que eran justamente inmovilidades que habían utilizado del Estado, digamos, para el traslado, porque ella no es menor en realidad, es una joven de 21 años cuando tiene este tipo de situaciones. Y luego, a ver, dice extorsión y acoso sexual. ¿Qué es el acoso sexual? Bueno, el acoso sexual básicamente tiene que ver con la figura de que una persona valiéndose de la posición en la que se encuentra, es decir, en este caso sería el mandatario de Estado, Ujú, ejerce algún tipo de presión para que se le cumpla algún tipo de favor. En este caso entiendo que se fue un favor sexual y obviamente ujú. a razón de este justo cargo que él ocupa y obviamente ese acoso significa de algún modo una presión hacia la otra persona, ¿no? Entonces, el acoso sexual tiene que ver con esa figura. Bien. Y por último, violencia psicológica y cohecho pasivo propio, dice. A ver, ¿cómo son estas figuras? Yo, la verdad, violencia psicológica la puedo entender de repente, ¿no? Que haya sido amedrentada, tal vez,
por algún tipo de situaciones, no sé, eso podría llamarse violencia psicológica, pero cohecho pasivo y propio, no sé a qué se refiere. Bueno, la violencia psicológica como tal, bueno, tiene que ver con el conjunto de acciones sistemáticas, desvalorización, intimidación y control del comportamiento y decisiones de las mujeres, ¿no? Entonces, en relaciones a eso es que se está denunciando este tema, en Ujú, relación a la forma en la que se le habría presionado a esta persona para que realice determinado tipo de actos que no se estarían o que no habrían sido consentidos, ¿no? ujú, Control del comportamiento principalmente, es decir, tú tienes que venir conmigo, vas a ir a tal lugar, vas a acompañarme a tal lugar, todo relacionado a la función y al cargo que ocuparía supuestamente el presidente, ¿no? Y en ujú. relación al cohecho activo, perdón, al Pasivo y propio. Pasivo el propio, cohecho dice. pasivo propio. Ya. El cohecho como tal significa algún tipo de dádiva que se entregaría a una X o Z persona o que recibiría esta persona de algún tipo a cambio de algún tipo de situación, ¿no? A cambio de evitar algún tipo de acción, digamos, pública en relación a la persona que está siendo presionada, si quieres, ¿no? Bien, En este ok. caso, por ejemplo, el cargo político que ocupa esta persona. El Ujú. cohecho tiene que ver con las dádivas que reciben en relación a ese cargo político. Ah, muy bien, perfecto. Ahí está. Y por trata, dice, no sé por si por trata le correspondería, pero bueno, ahí está esa figura también que la expone el diputado Héctor Arce. Bien, Sí, ahora estos... la trata, querido Iván, Ujú, obviamente tiene que ver, no simplemente, lo tenemos que dejar claro, no simplemente tiene que ver con menores de edad. La ujú, trata puede darse con cualquier otro tipo de personas. La trata tiene un sinfín de connotaciones. Lo estábamos tomando desde el tema sexual, por ejemplo, en el caso del primer caso que estábamos tratando, pero también tiene que ver con el tema de tra- em, tráfico de órganos, secuestros, prostitución. Entonces existen una infinidad de situaciones que podrían tener como trata, ¿no? Y en este caso la trata, yo me imagino que lo están refiriendo más a un tema de que esta persona, en contra de su voluntad, ha sido retenida, ha sido captada y ha sido obligada a trasladarse y a ir a determinados lugares e incluso ejercer algún tipo de favor sexual. ahora, aquí hay una cosa que me llamó mucho la atención. Dice, en la segunda cita con el presidente, yo me dijo que quería que sea su novia y ella dijo que sí, ella aceptó. A la novia también se la puede tener ahí como contrata. ¿Se puede aplicar en esa situación o no? Entiendo que no, porque al ser la pareja, obviamente tienes limitantes, ¿no? No por ser tu pareja puedes obligarle a hacer determinadas situaciones, Mm, pero como tu pareja obviamente podría viajar contigo, podría estar en determinados lugares o podría realizar determinadas situaciones que son de mutuo acuerdo, que estaríamos diferenciando de lo que es, por ejemplo, una persona menor de edad. claro. Ahora la joven que denuncia al presidente dice, yo no sabía la situación, el estado civil del presidente, dice, ¿no? No sabía que era casado. ¿No? Entonces, obviamente es muy inocente la señorita, también creo, en esa situación, pero digamos que, bueno, no conocía. ¿Hay algún tipo de otra dificultad que podría tener de repente el presidente en cuanto a, qué sé yo, el adulterio? ¿No? ¿Hay alguna, porque alguien me dijo, eso no tiene ningún tipo de qué sé yo, de condena judicial, digamos? Ujú. ¿Está el adulterio como parte, digamos, en nuestra legislación o no? Te comento que el adulterio como tal, sí, pero el adulterio tiene otro tipo de forma. Ajá, El adulterio, querido Iván, significa que tú estando casado, te ujú, casas por segunda vez cuando no tienes libertad de estado. Es decir, Iván está casado con X persona y luego se casa con la señorita Y. Entonces ajá, existe adulterio porque has tenido dos matrimonios. ajá. Pero no tiene que ver el adulterio con que yo esté casado y tenga una relación con otra persona. No funciona así. Ah, no funciona, perfecto. No. Ya, listo, para Ujú, quedar claros entonces. Bueno, teníamos que recurrir a un abogado para que entendamos todas estas cosas, porque ujú. claro, hablamos de forma muy sencilla, muy fácil,
pero no teníamos obviamente estos elementos que me parecen importantes que la gente los tenga para que haga su propia deducción. Le agradecemos mucho al abogado Wilmer Vargas, que siempre nos atiende de forma tan gentil en este tipo de casos que, bueno, pues ahora están tocando a nuestra élite política, podríamos decirlo así, y que ahora está trayendo tantos problemas a nivel mundial, porque el chisme se ha extendido fuera de nuestras fronteras y, bueno, pues ya el problema de faldas de ambos, del exmandatario y del mandatario actual, pues ya ha salido de nuestras fronteras y todo el mundo está con Totalmente, querido el Iván. tema. Doctor, muy amable, Totalmente. gracias por atendernos. Simplemente para darte un último detalle en el primer caso que me decías, Iván. Sí. Eh, Básicamente, el estupro ya habría sido sujeto de investigación y de un proceso en 2020, pero no ha sido del mismo modo la trata y tráfico de personas, y los hechos son distintos. El estupro tiene que ver con la relación, con tener relaciones sexuales con una menor de edad, mayor de 14, menor de 18. La trata y tráfico tiene que ver con otros hechos, los traslados, la captación, es decir, que ese delito capaz y sí puede investigarse porque no ha sido investigado en su momento y los hechos son distintos. No es lo mismo el tener relaciones sexuales que el haberla trasladado, el haberla retenido o el haberla captado o el haber tenido algún tipo de fin sexual en relación a ese tipo de delito, ¿no? Entonces, por ahí es que tal vez va a seguir la investigación más que por el hecho del estupro, pero sí por la trata de personas. Ahora, la presencia de un menor, doctor, en el tema, ¿no? Un menor reconocido, dicen, por el presidente, por el expresidente Evo Morales, eh, pues también podría significar como prueba, ¿verdad?, de este tipo de situaciones, porque me parece, ¿no? Me parece que ahí se ratificaría que hubo, obviamente, las relaciones íntimas entre ambas personas. Definitivamente. La Ujú, existencia del menor y un certificado, una partida de nacimiento, es un hecho incuestionable en relación a que ha existido acceso carnal entre el señor Morales y una menor de 15 años, que también obviamente determina su certificado de nacimiento y obviamente las connotaciones que está demostrando el tema, ¿no? Entonces, eso es innegable y justamente por eso es que no se está negando como tal el delito. Lo que se ujú, está negando y lo que se está pretendiendo es decir, esto ya se me ha juzgado y no se me puede juzgar doblemente, pero no está diciendo, no, yo no he cometido el hecho, yo no he tenido relaciones sexuales. ujú. Bien, bien, ahí está. O sea que está, yo creo que va a tener más, algunas dificultades para salir del embrollo Evo Morales, no, más allá del tema moral que uno puede tener, digamos, al respecto, creo que había que verlo de la parte jurídica, que es un poco más fría, pero que nos da algunas luces, obviamente, para entender este caso. Gracias, doctor. Muy amable, nuevamente, un abrazo. Te agradezco, querido Iván, un abrazo enorme y bueno, cuando necesites estamos para servirte. Perfectamente. Bueno, vamos a hablar con el doctor Wilmer Vargas, justamente, quien nos ha dado algunas luces jurídicas sobre lo que está pasando en nuestro país, sobre estos casos que a veces distraen de la situación económica que está pasando el país, pero que sin embargo hay que tocarlos para entender nuestra, qué sé yo, nuestra política, nuestra sociedad, a nuestros líderes también. Bueno, vamos a la pausa y después de la pausa estamos con más de Con todo y al aire.